Con el último video estrenado en el canal se levantó muchísima repercusión, no solo por la temática abordada, sino por muchísimo contenido que se fue generando después de este video en distintos medios. Muchos me acercaron comentarios consultándome, de alguna manera, si puede zafar Nahir Galarza de la perpetua. Y es por eso que traemos este video el día de hoy, donde abordaremos esta temática en particular. Todos sabemos que Casación en Concordia ratificó la condena de cadena perpetua que recayó sobre Nahir Galarza y con ello deberá purgar cadena perpetua. ¿Cuánto tiempo deberá Nahir permanecer en prisión? Según la sentencia arribada, habrá que tener presente acá lo establecido en el artículo 13 del Código Penal argentino. Artículo 13. El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido 35 años de condena, el condenado a reclusión o a prisión por más de 3 años que hubiere cumplido los 2/3, y el condenado a reclusión o prisión por 3 años o menos que hubiere cumplido 1 año de reclusión u 8 meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial previo informe de la dirección de establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social. Como ven, todo esto bajo unas determinadas condiciones establecidas en el propio artículo. También al momento de resolver, el juez de ejecución de condenas deberá considerar lo establecido dentro del propio artículo 14 cuando dispone. Artículo 14. La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá cuando la condena fuere por, primero, homicidios agravados previstos en el artículo 80 del Código Penal. Es así que para el cómputo de condena que deberá purgar Nahir Galarza, el juez de ejecución penal deberá realizar el cálculo considerando estas previsiones para determinar el vencimiento de la pena. Es así que varios medios dicen que arribaría entre los 53 y 54 años de permanecer esta condena, salvo que un tribunal superior define otra cosa. Ahora bien, considerando lo establecido por el propio artículo 14 y considerando que la pena recaída por Nahir Galarza de perpetua es por el artículo 80, no estaría en condiciones de acceder a la libertad a los 53 años, puesto que la propia regulación en principio lo prohibiría. Todo esto es cuestión que deberá resolver el juez de ejecución de condenas. ¿Puede recuperar su libertad Nahir Galarza o hacer caer su sentencia? En principio la respuesta es sí. Recordemos que Nahir Galarza fue sentenciada por un tribunal luego de su juicio oral. La Cámara de Casación de Entre Ríos ratificó este fallo y luego el Tribunal Superior de Entre Ríos, por lo que el planteo de la defensa de Nahir está tramitado su recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Ese fallo fue luego confirmado por todas las instancias de la provincia y ahora se encuentra, como dije, en revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sería la única posibilidad que cuenta la defensa para tratar de alterar la situación de Nahir Galarza. Todo gira en torno a las versiones de Nahir y ya van a entender luego por qué de esta explicación. La primera, hablando del abuelo de Pájaro, dijo que se enteró de la muerte de Fernando Pastorizo ante una consulta telefónica de la propia mamá de Fernando. Todo esto expresado en calidad de testigo. La segunda versión, producidas varios elementos probatorios que resultaban ya contradictorios, expresó que mató a Fernando con el arma de su papá, padres no tenían nada que ver, y manifestó que existió un episodio de violencia previo. Aquí ya quedó imputada. La tercera versión es ya la vertida durante el proceso oral de juicio, que la muerte de Fernando había resultado accidental. Se escaparon los 2 disparos. Esta tercera versión fue descartadísima por los peritos, que no se puede producir de forma accidental esos disparos y esa arma, y habría sumado a la condena de Nahir Galarza por este hecho disvalioso. La cuarta versión, el que mató a Fernando no fui yo, fue mi papá. Versión denunciada por Nahir, que la misma sufría violencia de género. Acto complementario en una denuncia por abuso sexual radicada contra el tío de Nahir, sumado a la denuncia del padre de Nahir por el hecho de la muerte de Fernando y sumado a los hechos que procuró la defensa de Nahir argumentar en juicio respecto de la supuesta violencia que habría sufrido Nahir Galarza con su exnovio. Todo esto se complementa con una causa anterior por una supuesta desaparición y secuestro radicada en su momento que vinculaba como supuesta víctima a Nahir Galarza y que oportunamente fuera archivada. Sé que todo esto hasta acá puede ser un poco confuso, pero ya les voy a ir explicando y juntos vamos a ir desmenuzando este hecho y van a entender qué es lo que posiblemente procura la defensa de Nahir plantear ante el fuero superior para poder revertir su sentencia. Recordemos que este último caso, el supuesto secuestro de Nahir, fue archivado y no se determinó responsabilidad alguna sobre el hecho. La defensa de Nahir argumenta a través de un pedido de informes a una escuela intentar acreditar la existencia de un abuso sexual en manada que habría sufrido la misma. Todo esto para aplicar un análisis desde una perspectiva de género y con ello modificar la sentencia o la realización de un nuevo juicio. ¿Está mal?
tribunal? No, la verdad que en absoluto. Material exhibido al respecto. En cuanto a la causa por la denuncia de Marcelo Galarza sobre la desaparición de Nahir, que procura cimentar esta postura. Es un informe hospitalario realizado por el Servicio de Maternidad del Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde se constata escoriaciones. Pero todo esto no acredita el hecho, al menos no en lo que ha trascendido públicamente, dado que el informe en cuestión casualmente no solo que está incompleto, donde se exhibe únicamente una foja, y asimismo también un pedido de informes al establecimiento educativo ENET número 2 de Gualeguaychú, donde en la misma causa pidieron los datos del alumno Fernando Pastorizo que concurre a ese establecimiento. Al respecto, la propia abogada de Nahir, la doctora Hermida Leyenda, manifestó: pretendo cambiar la perspectiva de género en la corte para que tengan un valor nacional. Ya logré eso en casación en el caso de Estela Mari Sequeira, una mujer que desapareció y por el cual está imputado y preso por femicidio su esposo, el abogado Rubén Carazone. Respecto de esto, también trascendió en estos días un compañero de la escuela de Nahir, quien casualmente coincidió como extra de la película de Prime Videos, quien dijo lo siguiente: que yo recuerde, arranques violentos como violencia no. Sí tenía como que inventaba cosas, mucho, como esto del secuestro que inventó. Esto se sabe básicamente, yo lo conté en el hilo en Twitter. La gente estaba choqueadísima que yo esté contando esto. Como oscuros secretos realmente están las notas en los diarios en 2018 y demás. La situación del secuestro, Nahir, como en el 2014 aproximadamente, nosotros tendríamos 15 años. Ella dijo que la habían secuestrado. En el diario decía que un auto, pero yo recuerdo que había dicho una combi blanca, que la habían secuestrado, que le habían vendado los ojos, que sentía que la habían drogado. Todo esto lo dijo Nahir, que no podía entender mucho, pero entendía que eran paraguayos, por cómo la había entendido ella. Ella desapareció todo el día, nadie entendía nada. Después a la noche apareció sola. Dijo que la habían tirado en un descampado, que la habían violado, qué sé yo. Después le hicieron estudios médicos y los médicos dijeron que claramente no le habían hecho nada. Recordemos que la única forma de determinar la responsabilidad de una persona sobre un ilícito es con una sentencia. Y por más que se invoque una causa nueva, no existe un solo argumento que determine la responsabilidad de Fernando en este hecho que ya ha sido archivado. En cuanto a los oficios que trascendieron, tranquilamente podría ser que de la propia fiscalía se investigue justamente si ella pudiera encontrarse mintiendo y a través de testigos enterarse que en vez del secuestro hubiese la misma ido a la casa de su novio, y bueno, es por eso que aquel pedido de informes claramente es una hipótesis de quien les habla, ¿no? Desde el punto de vista de la lógica. Reafirmo aún así que la justicia archivó y no se comprobó nada de lo expuesto por Nahir, y quiero que quede claro. Ahora, habiendo dicho esto, ¿está mal lo que plantean los abogados de Nahir? La respuesta es que no, todo lo contrario, como dije antes. Recordemos que el Procurador General de la Corte Suprema, Eduardo Casal, consideró que la prueba contra Nahir fue evaluada correctamente por todos los tribunales entrerrianos, no hubo arbitrariedad y que la condición, recurso extraordinario federal, de la apelación que presentó su defensa, no estaba acreditada. Así, Casal le recomendó a la Corte rechazar la queja de plano, dejando firme la condena a prisión perpetua por homicidio calificado por ser de una persona con la cual mantenía o ha mantenido una relación de pareja. Sencillo. Pero la búsqueda de la revisión formulada por la defensa de Nahir Galarza tiene mucho sentido, toda vez que, de como bien expresado por la doctora Aida Kemelmacher en cuanto a la fallida interpretación de los jueces a la hora de arribar a la sentencia sin observar, ¿no?, la perspectiva de género, consecuentemente acerca a sentencias injustas. Con esto no procuro que interpreten las cosas con un sesgo ideológico. Saquemos la cuestión de feminismo sí o feminismo no, sino que si no tomamos el contexto de una persona, más si se encuentra inmersa en una esfera de violencia de género, seguramente entonces al conducir de manera parcializada tendríamos sentencias cerradas del contexto en sí mismo. Si no se incorpora la perspectiva de género en la forma de decisiones judiciales, se arriba a sentencias desiguales. Y no solo instruye en el proceso la perspectiva, sino que permite una correcta valoración de prueba y acerca a sentencias más correctas. La palabra género no es algo que usemos ahora nada más, sino que por allá, por los años 80, se empezó a usar, aunque en 2004 recién se la utilizó en una comisión de la CEDAW. La no preservación de la perspectiva de género hace que los tribunales yerren. Ejemplo es un caso de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial,
judicial en Córdoba en 2002, una víctima de lesiones ocasionadas por su marido le correspondía solo ser reparada en un 60%, puesto que el 40% de la responsabilidad era culpa concurrente, porque ella supuestamente conocía el perfil peligroso de su marido, por lo que asumió el riesgo de convivir con su marido y luego contraer matrimonio. Esto es no tener visión de género. ¿Se entiende que la falta de observancia de la perspectiva de género hace que arribemos a cuestiones equívocas? Bueno, este ejemplo, en criollo, es lo que procura hacer la defensa de Nahir Galarza. Es decir, intenta plantear que se ha analizado mal el contexto de Nahir Galarza, postura que se cimenta, como dije antes, con la denuncia respecto del abuso sexual de su tío, denuncia de su padre por su posible secuestro, el hecho de una supuesta violencia sufrida por la misma respecto de Fernando y el contexto de su padre como supuesto asesino de Fernando. Debo sumar lo que dijo la Fiscalía de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú en cuanto desestimó esta denuncia realizada por Nahir Galarza contra su padre por el crimen de su exnovio, Fernando Pastorizo, al considerar que ese homicidio por el que fue condenada la joven a prisión perpetua ya fue analizado en distintas instancias judiciales. De esta forma, la misma podrá llegar a la Corte Suprema de la Nación, como pretendía su defensa, donde debe revisarse la sentencia. Se debe proceder a la desestimación in limine en relación a lo expresado de que sería el señor Marcelo Galarza, padre de Nahir, el autor del homicidio de Fernando Pastorizo, por haber sido tratado ese evento y ventilado en juicio oral y público y confirmado en diversas instancias superiores y estar a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indica el dictamen fiscal publicado por Telam. Todo esto conforme a lo que había presentado Nahir Galarza, su abogada, en una nota. Yo no lo maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a los corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día. Quien se presentó en la Fiscalía Criminal de turno en Paraná y denunció a Marcelo Mariano Galarza por el homicidio de Pastorizo. En la misma presentación, la abogada también acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Cafá, y al abogado Marcelo Reborcio, el primero que defendió a Nahir Galarza. Hasta acá el video del día de hoy. Me parecía muy interesante aclararles ciertos detalles por algunas controversias que había habido en los comentarios del último video respecto a este caso, y por sobre todas las cosas para darle un cierre con los detalles pertinentes para que no queden absolutamente ningún tipo de dudas respecto a lo que realmente consta en la realidad, más allá de todo el show y todo lo que tiene que ver con la película en sí. Por lo demás, muchas gracias por ver el contenido y nos vemos en un próximo video. Chao.